Buenas tardes, mi nombre es Orlando Belli y el día de hoy vamos a resolver este circuito teniendo en cuenta que se nos pide calcular ahora la potencia activa, pide calcular la potencia activa, la potencia reactiva simbolizada como Q y la potencia aparente. Bien, tenemos que calcular estos tres parámetros del circuito mostrado, ¿no? Bien, para eso tenemos estos datos, sabemos también de estas fórmulas ya para calcular las reactancias, ¿no? Entonces tenemos una resistencia de 2200 ohmios, ¿no? 1.45 microfaradios del condensador, la inductancia de 7 henrys, tensión de 220, la frecuencia de 60 Hz. Entonces lo primero que vamos a hacer es cálculo de reactancias, ¿no? Entonces podemos poner acá cálculo de reactancias. Bien, ¿cómo calculamos las reactancias? Bueno, acá tenemos, ¿no? La ayuda. Entonces vamos a calcular primero la reactancia capacitiva, es igual, acá está, ¿no? Tenemos la reactancia capacitiva, sabemos que es igual a 1 entre, abrimos y cerramos y colocamos 2 por pi por la frecuencia que es 60 Hz, ¿no? Por pi por 60, por la capacitancia que tenemos este valor, pero como es microfaradios, tenemos que multiplicarlo por la potencia de ¿quién? La potencia de 10 elevado a la menos 6. Ya, nos sale este valor, ¿no? Nos sale este valor. Luego podemos calcular la reactancia inductiva, ya que va a ser igual. La reactancia inductiva va a ser igual a 2 por la frecuencia, por la inductancia, 7 ya está en henrys, no necesitamos multiplicarlo por nada más, ¿no? Tenemos esos valores y ya tenemos la resistencia acá, esto está en ohmios, ¿no? Ahora, tenemos que calcular paso por paso, tenemos que ir calculando una impedancia equivalente entre estas dos, ¿no? Tenemos estas dos. Como están en paralelo, tenemos que hacer las inversas, ¿no? Las inversas de estos vectores. Bien, nosotros hemos dicho que cuando se trata de una reactancia capacitiva es un vector negativo hacia abajo, por lo tanto a este valor le voy a poner un signo de menos para que se sepa que está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces yo voy a calcular primero la parte compleja, ¿no? ¿Complejo de quién? De la resistencia, de la reactancia capacitiva, de la reactancia inductiva, ¿no? La parte compleja. Y la parte compleja, ¿a qué es igual? Es la forma R más X más JX, ¿no? JX. Esa es la forma compleja. La forma compleja de la resistencia, pues tendré que colocar complejo. Número real de la resistencia, listo. La resistencia no tiene número complejo, así que le pongo 0, ¿no? Y me pone qué sufijo quiero usar, yo quiero usar el J. Entonces cerramos y ahí tenemos ese valor. Ahora, la reactancia capacitiva igual, complejo. La forma compleja. ¿La parte real tiene? No, esto no tiene parte real. Solo tiene puramente compleja. Y la parte compleja es esto de acá, imaginaria, ¿no? Quiero usar la J. A ver, vamos a ver. Tenemos esto, ¿no? Lo mismo hacemos para la reactancia inductiva, es complejo. Número real de la inductancia no tiene parte real. La parte imaginaria es esta, ¿no? El sufijo quiero usar la J. Y ahí tenemos la inductancia. ¿Ok? Ahora, como les dije, tenemos que resolver estos dos reactancias que están en paralelo. Y para usar, teníamos que usar esta fórmula, ¿no? Cuando teníamos dos en paralelo, sabíamos que 1 entre Z, ¿a qué era igual? Era igual a
1 entre Z1 más 1 entre Z2. Entonces tendríamos que calcular primero cuál es Z1 y Z2, pero las inversas, ¿no? Si colocamos la inversa de Z1 y la inversa de Z2. En este caso, Z1, ¿quién está haciendo? Está haciendo la reactancia capacitiva y Z2 está haciendo la reactancia inductiva. Entonces, calculamos las inversas. Colocamos aquí inversas. Calculamos las inversas. Para calcular las inversas tenemos que dividir, ¿no? Tendríamos que dividir más imaginario punto i. ¿Qué dividimos? ¿Qué dividimos? Dividimos 1 entre ¿qué? Entre esto. Y aquí tenemos la otra inversa. Listo. Entonces, aquí estamos calculando las inversas de las reactancias, ¿no? De estas dos reactancias. Ahora utilizamos este valor. Salvemos que 1 entre Z es igual. Tenemos que sumar estas dos inversas, o sea, sumamos estos dos valores. Usamos el IM suma, ¿no? El IM punto suma, ¿de quién? De este valor con este valor. Es este valor con este valor. Lo sumamos y ahí tenemos ese valor resultante. Pero nosotros no queremos la inversa, nosotros queremos el Z. Entonces el Z tendríamos que invertir a ese valor, será igual a IM punto división, ¿no? ¿De quién? De ese número. Ya, como es una división tenemos que decir es 1 entre ese número, así. Ahora sí tenemos esta Z equivalente, que es el equivalente de estos dos en paralelo, esta Z que hemos calculado, que podemos decir como es el equivalente de LC, podemos decir que es el equivalente de CL. Esa Z equivalente de CL que están en paralelo es este valor, y ahora esto de acá, este equivalente que es una sola Z, está en serie con el 2200. Entonces, como están en serie, podemos hacer la suma fasorial, tan fácil como sumar dos números. Digamos que la Z equivalente total, o sea, equivalente total, ya sería la total, ¿no? Porque es queda, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al complejo, ¿no? Es la parte compleja más el complejo. ¿De quién? El número real, ¿quién es? El número real es, o mejor dicho, ya podemos sumar directamente, ¿no? Podemos decir que es IM la suma, la suma normal, ¿no? No tenemos que invertir. ¿La suma de quién? La suma de la resistencia, este valor, con este valor, porque están en serie. Cerramos y tenemos que la resistencia equivalente total es ese valor. Pero a nosotros no nos piden eso, a nosotros nos piden las potencias. Para calcular las potencias activa, reactiva y aparente, nosotros ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber la corriente. Como ya tenemos la impedancia total, nosotros por la ley de Ohm que dice que la corriente es igual a la tensión entre la impedancia. Entonces nosotros ya como tenemos tensión y tenemos impedancia, podemos hacer la división. Y la división será como un IM punto división, entre quién. La tensión que vale, ¿cuánto vale la tensión? 220, ¿no? 220, acá está. Vale 220, ahí dice. Tensión vale 220. ¿Con quién vamos a dividir? Vamos a dividir con Z, que lo que debemos calcular, que es ese valor. Entonces, ese es el valor de la corriente, ¿no? Ese es el valor de la corriente. Bien, entonces, tú te das cuenta ahora que tenemos esa corriente, pero recuerdas que en la clase para nosotros poder calcular potencia teníamos que usar, acá te voy a poner la fórmula, acá era igual, la potencia aparente era tensión por la corriente, pero la corriente conjugada, ¿no? Acá era igual Q, era igual a la potencia aparente por el seno del argumento.
¿Y a qué era igual P? Era igual a la potencia aparente por el coseno del argumento. Bien, ahí tenemos las fórmulas. Entonces, ¿qué nos falta calcular ahora? La I conjugada. Entonces es fácil. Ya tenemos la I conjugada será igual, ponemos ahora, más IM punto conjugada. ¿La conjugada de quién? De esta de acá. Ahora sí ya tenemos la corriente conjugada, que es este valor, y ya podemos calcular la potencia S. La potencia S, ¿no? La potencia S, ¿qué dice la fórmula? Es U por I conjugada. Entonces vamos a tener que hacer una multiplicación. Será más IM producto ¿de quién? De la tensión, y sabemos que la tensión es 220. ¿Con quién vamos a multiplicar? Con la I conjugada que la hayamos de calcular. Esta de acá. Acabamos de calcular. Entonces, esa es la potencia aparente. La potencia aparente, pero nosotros queremos acá ahora calcular, te digo, el módulo, ¿no? Módulo de estos valores. El módulo ya sabemos que es el más IM abs, ¿no? ¿De quién? De este valor. Entonces, la potencia será 7.61, ¿en qué unidades? En volampero. Ahora, la parte activa, como ya tenemos la potencia, entonces nosotros sabemos que P es la parte real de esta potencia. Entonces podemos decir más real, o IM real. Tenemos IM real, no tenemos IM real. Tenemos IM real. Acá está IM real. ¿Real de quién? De esta parte. Ahí ya, ¿no? Sale 2,64, que es igual que este valor. Y la parte Q es más IM imaginario. El IM ángulo conjugada, ¿qué valor? IM real. Imaginario. ¿El imaginario de quién? De esto de acá. Es negativo, ¿por qué? Porque es la potencia, si tú te das cuenta, el ángulo es el mismo que el de la impedancia. ¿Y la impedancia cuánto salió? La impedancia total sale así, negativa, ¿no? Sale negativa. Quiere decir que si es negativa, tiene componente capacitiva, ¿no? Entonces, esta potencia también es capacitiva, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros se pide, ya hayamos pedido. Entonces, ahora nosotros verificar qué es la respuesta, la colocamos en un cuadro en verde, ¿no? Bien, y eso sería todo. Si tienes dudas o consultas, házmelas saber. Gracias.